súa zona que é de Onavia, que de cuestiones históricas. El trato de conocimiento personal de estos años, yo sabía por trabajos que tenía publicados en revistas como Entre las Aguas o otras experiencias, que estaba al tanto de lo que hacían unos señores republicanos. Y digo, esto parece que hay un monárquico republicanismo, no es el caso, y menos en estas fechas que todos somos monárquicos, Leticia mediante, claro. Y entonces yo sabía que estaba al tanto de lo que hacían unos republicanos en Castropol, que incluso tuvieron una idea de estatuto de autonomía para Asturias, y un día comentándolo con Tapia, pues él, pues ese trabajo de campo que fue, de los pocos que fue en trabajo de campo, no ya solo en la Gaeo, sino en toda Asturias, pues era con un descendiente de uno de estos republicanos de Castropol, que llegaron a publicar un semanario aldeano, y entonces que tenía cuestiones inéditas, algunas están saliendo a poco, como cuestiones más literarias, pero en este caso pues pudimos meter, gracias a eso, al labor que vienen haciendo Tapia estos años, ese documento inédito que nos llegó a publicar y que bien comentado. Bueno, pues yo como me toca ya de los últimos, además escribí tan un poquillín, en realidad lo que hice fue rescatar un artículo que estaba inédito, pues tócame 2 minutos y medio, una cosa así. O sea que, claro, no, a mí préstame mucho ver la revista una vez, sobremanera no personal, porque como dice Rafa, yo salí de la Facultad de Historia ya casi 20 años y nunca publicaron una revista de historia. Yo presta, aunque sea a los 40 y pico, por fin publicaron una revista académica, sobremanera porque siempre me dediqué más a publicar en revistas de filología. Y yo parece muy interesante que haya una revista como esta, como Herada, que aunque, bueno, no tiene vocación de ser una revista académica, sí académica en el sentido que podéis suponer, hay una revista seria, con rigor, y la verdad es que no había nada que tuviera una vocación de respeto por la realidad lingüística asturiana y mucho menos en un campo como en la historia. En ese sentido parece muy importante. En cuanto al artículo que rescato de Marinero y Penzol, también me prestó mucho después de leer la revista, porque claro, yo no conocía el resto de los contenidos, que hubiera tanta coincidencia, porque al final el articulín que escriben estos dos señores, que es del año 31, viene a enlazar mucho con lo que escribió Faustino, con lo que escribió Collantes, ¿no? Pero un lío porque en un par de ringleres resumen el artículo de Faustino. Lo cual, es interesante, ¿no? No, bueno, salvando las distancias metodológicas y de simplificación que faen ellos en el su artículo, pues interpreten 1808 como eso. Desaparece el Estado central, la figura del rey, y entonces Asturias asume un protagonismo que tenía pues con la Xunta General, y la llegada de las Cortes de Cádiz y el centralismo pues acaba con todo aquello. Y fíxome gracia leer el artículo de Faustino y decir, mira los de Castripol cómo sabían. Y bueno, leer el artículo de Collantes prestóme también porque, y es lo que estamos hablando, ¿no? Hay una tradición ahí de republicanismo que está por descubrir en muchos casos, sobremanera en sitios pequeños como Castripol, donde había una tradición pues eso, republicana, libre pensadora, democrática, laica y hasta un migallín anticlerical, que fue lo que al final dio pie a la Biblioteca Popular Circulante de Castripol y a toda esta gente que escribía estas cosas.